Buenas noches. Hoy estamos con Cecilia Villegas, que es la directora de Capitalismo Consciente, con Jaime Althaus, que ha sido dueño de esta sala por muchos años, y con Gonzalo Prialé. Vamos a conversar del tema de la política en el Perú, que está muy complicada. Empezamos con Jaime. Bueno, ¿qué cosa podemos decir acerca de la política en el Perú que no se haya dicho ya? Ese es el tema. Ahora, buenas, ¿cómo están todos ustedes? Yo creo que estamos ante dos procesos, básicamente, ¿no? Uno, el que se planteó desde el comienzo de este gobierno, el plan máximo famoso de cerrar el Congreso y convocar a una asamblea constituyente. Ese plan, a mi juicio, está relativamente contenido, digamos, de alguna manera ha sido contenido por el buen desempeño del Congreso en una estrategia defensiva frente a esos afanes. Digamos, se han aprobado leyes que defienden la Constitución y, en fin, hemos de alguna manera contenido ese asunto de esa forma. Pero lo que sí está avanzando con mucha fuerza es la destrucción institucional del Estado, por llamarla de alguna forma, ¿no es cierto? La precarización de las distintas instituciones estatales, el ataque a la meritocracia, la captura de los ministerios, de los organismos reguladores, de empresas públicas, por personas que no reúnen las calidades suficientes, incluso por representantes de sectores informales, hasta de sectores delincuenciales, neosenderistas, en fin, la captura de una serie de instituciones por personas que no, digamos, que están destruyendo la capacidad misma efectiva del Estado, al punto que, por ejemplo, la inversión pública en el Perú ha caído en los últimos 3 meses de una manera estrepitosa, porque no hay ninguna capacidad de gestión. El Estado se está destruyendo y su capacidad de gestión también, y esto afecta al pueblo. Es un Estado contra el pueblo, es un gobierno antipopular en ese sentido, desde el punto de vista de la objetividad de las cosas, ¿no? Entonces, y el tema que se plantea es qué hacemos frente a esto, ¿no? Tanto frente al primer objetivo que mencionábamos del gobierno, como ante esta segunda acción de penetración y destrucción estatal. Esa es la pregunta que yo dejaría abierta. Hola Pablo, Gonzalo, Jaime, buenas noches, qué bueno estar con ustedes. Coincido con lo que ha dicho Jaime, pero quisiera ir un paso para atrás. Creo que es importante que los televidentes entiendan qué cosa es la democracia y cómo funciona. En el Perú no tenemos una democracia funcional. Lo que tenemos es un mecanismo de elección. Cada 5 años elegimos un dictador, esa es la verdad. Y lo dejamos gobernar y hacer lo que quiera durante esos 5 años. Una democracia liberal, que es el sistema impuesto por la Constitución Política del 93, establece un sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué es un sistema de pesos y contrapesos? Pues es dividir el poder que antes recaía en una sola persona, en un rey, en 3 personas distintas. El poder legislativo, que es quien da las normas, el poder ejecutivo, el que gobierna, y el poder judicial, el que se encarga de administrar justicia. El poder más fuerte de los 3 es el poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque además de tener el presupuesto de la nación, tiene la fuerza pública. Controla a la Policía Nacional y controla el ejército. Por eso que el sistema de pesos y contrapesos lo que hace es obligar a los 2 poderes más pequeños, al legislativo y al judicial, a estar controlando al poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo, si es mal utilizado, puede perjudicar la libertad de cualquier ciudadano. No estamos hablando solo de los políticos, sino de cualquier ciudadano de a pie. Y por eso es importantísimo la defensa de las libertades y la defensa de los 3 poderes del Estado. Lo que estamos viendo hoy día es un copamiento del Ejecutivo. Hemos visto que hay aparentemente un gabinete en la sombra que está copando todos los puestos públicos, que está contratando personal que no solo no tiene las capacidades para la función que se les está encomendando. Y acá esto es bien importante porque si nosotros manejásemos el Estado como manejamos una empresa privada, probablemente ninguno de los ministros sería ministro de Estado hoy día.
Y no lo piensen como algo lejano, piénsenlo como si ustedes contratarían a una persona, a un electricista que no tiene las capacidades necesarias para ir a arreglar la refrigeradora de su casa o la terma de su casa. Eso es lo que tenemos que entender del Estado. El Estado es nuestro, es de todos los peruanos, y eso es lo que viene ocurriendo. No hay capacidades. Por parte del legislativo, lo que ha ocurrido es lo que yo he llamado un pacto infame. Hemos dejado de lado el hacer política, hemos dejado de lado el rol que le compete al legislativo, que es controlar al ejecutivo, en un abrazo que debería habernos avergonzado a todos los peruanos, porque la presidenta del Congreso no está cumpliendo el rol para el que fue elegida, que es controlar al poder ejecutivo. Pero si vamos un paso más allá, ¿cómo resolvemos esto? ¿A quiénes tenemos que llamarle la atención? Pues entonces nos preguntamos dónde están los partidos políticos. Y la verdad es que en el Perú no existen partidos políticos. Hay candidatos que llegan al poder con intereses determinados para cumplir un rol determinado, pero que no responden a los ciudadanos que votaron por ellos. Bueno, claro, yo empiezo por el final. Lo que veo yo es en el panorama que se avecina. Este gobierno, en vez de gobernar, creo que intenta golpear al Congreso y cerrarlo. Lo cerrará por dos negaciones de confianza a sus gabinetes, o lo cerrará porque la Fuerza Armada lo apoya, si se dan las condiciones que está promoviendo, ¿no? Entre tanto, se dedica a destruir al Estado desde el gobierno. Esto es algo nunca visto antes, para quedarse en el poder por mucho tiempo. Para mí el Ejecutivo no ata ni desata, ni tampoco gobierna. Al mismo tiempo trata, creo, abiertamente de construir una alianza de intereses con las Fuerzas Armadas. Eso está pasando, no sé cómo decirlo, disculpen, pero está pasando piola. Por otro lado, el Legislativo, como critica Cecilia, no defiende el modelo. Yo lo veo mayoritariamente alineado con el populismo. Por otro lado, no hay cohesión, ¿no? Puede haber algunos congresistas destacados, sin duda que los hay, pero unas cuantas golondrinas pues no hacen ningún verano y eso no alcanza. Ahora, la presidenta del Congreso está haciendo su trabajo, pero creo que ha sido desbordada, no tiene control de su partido. Creo que se puso un poco nerviosa con una acusación constitucional hace un tiempo y entonces se forjó una tregua. Creo que ha durado 24 minutos o 24 horas. Y ahora el propio congresista que la abrazó la ha denunciado constitucionalmente por no sacar del medio al defensor del pueblo. Entonces la tregua ha sido corta, ha servido de distracción y también sirven de distracción las pugnas entre los poderes. Y las pugnas al interior de los poderes y de los partidos. Es toda una especie de juego de discusiones que la verdad no van a ningún lado. Denuncias de ida y vuelta suenan fuerte, pero ¿a dónde conducen? ¿No? Fue puro fuego cruzado para ocupar las noticias que sirve de cortina de humo para la inacción del Ejecutivo, que no gobierna, y del Legislativo, que no fiscaliza realmente. Veamos qué dice el pueblo. Este presidente que dice representar al alma del pueblo ha perdido la confianza del pueblo, ¿no? Hoy día hemos sacado una encuesta de la Ampadia hecha por Ipsos que dice que el 70% de los peruanos no confía en Castillo. Pero los datos de los segmentos son muy interesantes. Fíjense, el 54% de la población rural no confía. El 69% de la región centro no confía. El 51% de la región sur tampoco confía. El 67% del nivel socioeconómico D no confía. El 57% del nivel socioeconómico E, el más pobre y limitado, tampoco confía. La caída de la aprobación del presidente entre los jóvenes es dramática. Ha caído de más o menos un nivel de 57% de aprobación a 17% en febrero. Entonces, él no representa al pueblo, no escucha al pueblo, no lee periódicos, no escucha la radio, no ve televisión, no despacha con sus ministros, ¿no? Despacha con sus asesores, gente desconocida, sin capacidades sobre ningún tema de gobierno, y mucha gente se pregunta
¿Qué es lo que está pasando? Sin duda hay incapacidad, pero en mi opinión, aparte de la incapacidad, hay un proceso voluntario de destrucción de las instituciones, como ha dicho Jaime, de destrucción de la economía peruana, como creo que podemos apreciar todos los peruanos, ¿no? Hoy día ha salido una muy interesante entrevista que le ha hecho el diario El País de España a Avelino Guillén, el exministro del Interior, que dice que a Castillo el pueblo le importa nada, ¿no? Que en Palacio no se preocupan de ver lo que sucede en el Perú. Y entonces yo digo, caracho, esto se parece pues a lo que tiene que haber sido el plan de destrucción de Venezuela, un país que era rico, ¿no? Que hoy día tiene 67% de pobres y 75% de pobres extremos, que producía 3,5 millones de barriles por día y hoy no llega a 500,000. No ha sido pues casualidad y solo incompetencia, ha sido un proceso destructivo, porque es la forma como los jerarcas, ¿no es cierto?, se hacen del poder en estos países para controlarlo por siempre y mantenernos con dádivas de bonos y de regalitos y de subsidios y por supuesto con las canciones del populismo. Tú señalas que efectivamente la aprobación de Castillo, la confianza en Castillo está cayendo muy fuertemente. Y eso es, digamos, algo que se ha producido muy claramente en el último mes, porque él ha mantenido su bastión en el sur muy fuertemente todo este tiempo, hasta el último mes, ¿no? Ha estado alrededor del 55%, digamos, en aprobación según Ipsos, durante los 6 primeros meses, es decir, el reducto del sur no se abatía. Pero ya en el último mes sí efectivamente tiene una caída en el sur, aun cuando de todos modos la aprobación sigue siendo, digamos, la desaprobación no logra superar la aprobación, son iguales en el sur, ¿no es cierto? Y entonces, de todos modos, mantiene un cierto bastión en el sur que empieza a resquebrajarse, digámoslo así. ¿Qué es lo que ha originado esta caída de pronto de la aprobación de Castillo, este inicio, este punto de quiebre? Y lo que ha pasado fueron, bueno, todos los episodios que comenzaron pues con la famosa entrevista de CNN del Rincón, que fue catastrófica para Castillo, su declaración de que había que entregarle mar a Bolivia, que fue, bueno, un escándalo pues de traición a la patria, en fin, la crisis del gabinete generada, la crisis del gabinete Vázquez, ¿no? Mirta Vázquez, generada por lo que yo he llamado por incapacidad moral del presidente. Es su incapacidad moral, ojo, lo que generó esa caída, esa renuncia de Mirta Vázquez, porque antes había renunciado Guillén, porque Castillo no lo respaldaba frente a Gallardo, el general Gallardo, el comandante general de la policía, que había sido puesto por Castillo para anular las unidades policiales que estaban investigando a los dinámicos de Centro, a todos los amigos y correligionarios de Castillo, los propios estropicios que se habían ocasionado en Palacio de Gobierno, en la Casa de Zarratea y todo lo demás. Entonces, se trató de mediatizar la policía, incluso se desmanteló la DIVIAC, cosa que es muy seria, porque esa fue la unidad que se encargó de todos los mega operativos en los últimos 5 años, muy exitosos. Entonces, eso ha sido terrible. Y el Castillo se puso del lado del mal, por decirlo así, en ese momento, ¿no? Y eso fue lo que ocasionó la caída del gabinete, por incapacidad moral. Pero eso lleva a Jaime a la conclusión, por lo menos parcial, de que esto se está haciendo adrede, ¿no? Esto no es casualidad o equívocos. No, claro, en este caso, en el caso del Ministerio del Interior, había una voluntad de lograr ese resultado. Al final no les ha salido del todo, porque finalmente el nuevo ministro se puso como comandante general de la policía a uno de los generales que Gallardo quería sacar, precisamente, al general Tiburcio, que de alguna manera ha logrado mantener cierta autonomía en algunas unidades de la policía que se dedican a la investigación, pero la DIVIAC ya está desmantelada, eso no se ha reconstituido. Entonces, todo eso precipitó, generó lo que Tafur llamaría un momento destituyente, ¿no? O un momento vacador. El Comercio salió con una gran portada un domingo,
de alguna manera proponiendo la renuncia al presidente de la República, entrevistando a periodistas de todas las tendencias que de alguna manera generaban la sensación de un consenso en torno a que el gobierno tenía que salir. No solo Castillo, también Boluarte, y llamar a elecciones generales. El Financial Times, Jaime, uno de los periódicos más serios del mundo, dijo que Castillo tenía que alejarse del gobierno. Exacto. O sea, evidentemente la evaluación de Castillo es un desastre en el exterior y en el Perú, ¿no es cierto? Pero falta ver qué implicancias tiene esto en procesos sociales, económicos, y cómo se puede parar este proceso de deterioro, ¿no? Quisiera agregar esto, ¿no? Estamos viendo el tema del conflicto entre los poderes y la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, digamos, en términos, ¿quién cae primero? ¿Primero se cierra el Congreso? ¿Primero se vaca el presidente? ¿O qué va a pasar? Yo creo que en el fondo puede haber lo que Augusto Álvarez Rodríguez llama un arroz compacto, ¿no? Compacto. Y básicamente, ¿cómo se juega ese juego? Bueno, yo hago como que gobierno y tú haz como que fiscalizas. Paz en la tierra. Ahora, ¿cómo hace el presidente Castillo para hacer como que gobierna? Visita hospitales y postas en ruinas, en sitios alejados, o en Huarochirí, por ejemplo, una escuela. Difícilmente puede uno encontrar una escuela en peores condiciones, la vimos en cámaras. ¿Esto es gobernar? No tiene que ver con gobernar, simplemente es un acto. El número de postas, por ejemplo, para que tengan una idea, al cierre del 2021, de 8.783 postas médicas que hay en el Perú, 8.577 tenían capacidad inadecuada, infraestructura precaria, equipamiento obsoleto, no tenían médico, no tenían enfermera necesariamente, inoperativas o insuficientes. Para visitando una por una, como ha anunciado, acompañado por el ministro de Salud nuevo, que viene de la chacra como él, no se va a resolver absolutamente nada. Es que yo creo, perdóname, Gonzalo, que te interrumpa, que esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Todas estas catastróficas, actuaciones de él precipitaron la pedida de renuncia, su salida, cayó en las encuestas por esa razón, y entonces él tiene algún asesor, ahora tiene algún asesor de imagen. Su manera de reaccionar. Claro, ha cambiado de imagen, se quita el sombrero para decir yo soy un hombre serio, ahora sí voy a gobernar, ¿no? Porque, ya no soy candidato, ahora voy a gobernar, y empieza a trabajar los temas de seguridad. Se ha dado cuenta que en las encuestas el principal problema para la gente es la inseguridad ciudadana, y entonces él sale a luchar contra la delincuencia. Él se pone un chaleco, un látigo en la mano y sale a acompañar un operativo. Entonces esa es una clarísima asesoría de imagen. Oye, tú tienes que combatir aquello en lo que estás débil y reforzar en lo que estás fuerte. La vacunación ha sido lo único fuerte. Entonces anuncia que vas a recorrer posta por posta con el ministro de Salud, ¿no? Porque para capitalizar lo bueno tendría que dedicarse a full time durante los años que le quedan para visitar postas. Pero en el tema de escuelas, por ejemplo, bien breve, porque ya viene el reinicio de clases presenciales. Miren, a enero habían 21.700 escuelas en riesgo de colapso, no que necesitaban algún arreglo, colapso. Y la ejecución del gasto en infraestructura de este gobierno ha sido en rojo, negativa respecto al mismo mes del año anterior. Vean, diciembre, 56% de caída. Enero, 34% de caída. Eso es mes contra mes. 41% de caída en febrero. Este gobierno no logra resultados de ningún tipo. ¿Cómo van a este espectáculo que está montando de visitar todos los días algún sitio muy pobre diciendo yo soy pobre, yo conozco, lo voy a arreglar porque vengo de la chacra, eso no funciona, hay que pararlo. Este ha sido su escapismo de la situación que comentabas, estaba al borde de... que quiere levantar su imagen, levantar su aprobación, porque se da cuenta que está cayendo a un abismo. Ahora, sería bueno, lo que tú has dicho, Gonzalo, hay un número adicional que yo tengo, y es que hay 4.000 colegios en el Perú que no tienen ni agua, ni luz, ni internet, ¿no? O sea, no tienen servicios básicos. Y estamos a semanas de comenzar clases. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Pero toda la información que hemos dado la conocemos, no es nueva, ¿no? Sabemos el déficit de infraestructura que tenemos, sabemos la mala calidad de acceso a servicios públicos que tenemos, pero yo me pregunto qué cosas estamos haciendo los ciudadanos
porque lo de la casa de Zarratea lo hemos visto varias veces. A Carilín López la conocemos, pero de memoria, ¿no? Conocemos todos los acuerdos bajo la mesa que están habiendo, sabemos de los nombramientos de estas personas que no tienen las capacidades. Lo del ministro de Salud es una vergüenza. Y sin embargo, no nos enfurecemos, no salimos a las calles, no nos manifestamos, no estamos haciendo nada. Yo creo que los peruanos estamos buscando líderes, estamos buscando quien nos guíe el camino. Creo que lo que necesitamos es alguien que, identificados todos los problemas que venimos conversando y que no son de ahora, que venimos conversando hace muchos años, necesitamos plantear soluciones. Y creo que es importantísimo que la empresa privada, que los empresarios, en la medida que antes que empresarios son ciudadanos, tienen que tomar el rol que la sociedad les está demandando. Necesitamos a los empresarios enfrentándose al gobierno. No queremos empresarios que estén buscando cómo compran al poder de turno. No hacerlo es sospechoso de un complejo de culpa. Absolutamente, Pablo, pero no solo de un complejo de culpa, también es sospechoso de cómo estás intentando llegar al poder. Porque si de algo somos expertos los empresarios peruanos, donde me incluyo, porque yo también soy empresaria, es en buscar cómo logramos capturar al Estado. Yo creo que eso no se está dando. No lo sé. No hay una ola mercantilista desde el empresariado en esta ocasión. No lo sé, pero no los estoy escuchando. Sí, pues, es cierto, el vacío está, la ausencia es clamorosa. Pero es bien importante pues, que concluyamos algunas cosas. Jaime empezó diciendo que su plan máximo de Castillo y Perú Libre aparentemente se había dificultado. Yo pienso que no, yo pienso que está en camino. Solo les falta controlar las Fuerzas Armadas para cerrar el Congreso a la mala, ¿no es cierto?, y enfrentarnos con un hecho consumado, ¿no? El hecho consumado, de hecho, está de moda hoy día en el mundo. Putin simplemente invade porque le da la gana a Ucrania y Occidente no va a hacer absolutamente nada, igual que nuestros empresarios acá, ¿no? Y además hay que analizar un poco sus medidas, ¿no? En el tema de seguridad, por ejemplo, salen a decir que van a armar a los serenazgos, y eso tiene un doble mensaje. Por un lado, un mensaje populista de generar seguridad, y por otro, generar una milicia, ¿no es cierto?, armada, como hicieron los venezolanos con los cubanos, ¿no? Entonces, detrás de todo esto hay un plan que viene inspirado desde el G2, apoyado por Lula y el PT, por supuesto por los venezolanos y Evo Morales muy de cerca, y si bien lo hacen todo con torpeza, creo que están siguiendo un libreto perverso y están llevando en un momento que el Perú podría estar muy bien, lo están llevando a un proceso de empobrecimiento, corrupción y desaliento generalizado. Había dinero para comprar las terceras dosis para toda la población. Quiero hablar de Jurado como presidente del directorio el precio del dólar en Perú comenzó la jornada ayer. La ministra de Trabajo daba a conocer que había presentado una denuncia. Hay una persona intervenida porque aparentemente conducía. Vamos a continuar con esta y otras noticias. La información que queremos darles de último minuto. Esto según el análisis de diferentes especialistas. Va a paralizarse de todas las actividades de carga y descarga. Con declaraciones en vivo del presidente Pedro Castillo. Nos vamos con nuestra compañera. Hoy vamos a hablar un poco del tráfico y también del estado. Nos hemos trasladado hasta las instalaciones. Nos vamos hasta Huancayo. Quiero tomar lo que tú has dicho, Pablo, porque el tema de armar en los serenazgos es bien importante. Acuérdate que cuando llegó Perú Libre al gobierno, ellos querían crear estas rondas urbanas, que no eran más que una milicia del partido de gobierno.
no se logró formar las rondas urbanas y podemos recordar cómo aparecieron estos ronderos con chalecos rojos en Gamarra y fueron expulsados por los mismos empresarios de Gamarra. Entonces, mi impresión es que el intento de armar a serenazgo es reemplazar a estas rondas urbanas. Es la misma idea. Claro. Y esto es absolutamente peligroso porque los serenazgos no están en capacidad de portar armas. Y además, ¿a quién le va a responder ese serenazo? Hemos visto además, y eso es otra cosa que ha desaparecido de la prensa en los últimos meses, hemos visto estas escuelas de Perú Libre, ¿no? Que están en los asentamientos humanos de la periferia de Lima, que están en las regiones, que están en las provincias, donde están inoculando el virus del marxismo-leninismo en la cabeza de los jóvenes. El porcentaje de ninis, de jóvenes que ni estudian ni trabajan en el Perú ha crecido a raíz de la pandemia del COVID-19. Y ahí es a donde está llegando las escuelas de Perú Libre con estos mensajes de querer ser el Che Guevara o Edith Lagos, ¿no es cierto? Y donde están entusiasmando a los jóvenes en un camino que es bastante equivocado y nosotros desde la derecha no estamos teniendo una respuesta adecuada. Yo agregaría en el tema este de si realmente hay o no hay un plan para cerrar el Congreso y llamar a la Asamblea Constituyente, que, bueno, voy a sustentar luego por qué creo que eso está relativamente contenido, pero Aníbal Torres, ya nombrado premier, anunció, entre otras cosas, que le iba a dar a las Fuerzas Armadas la construcción de 700 puentes y no sé cuántos caminos y carreteras vecinales en todo el país. También en el Brain yo creo que así se justifica que ingresen los batallones de ingeniería del ejército, porque en el Brain hay la amenaza, pues, de las fuerzas de los Quispe Palomino y todo lo demás, y entonces las empresas privadas puede que no quieran ingresar ahí, pero en el resto del país cualquier empresa privada puede participar, ¿no es cierto? Entonces ahí se estaría incluso violando el principio de la subsidiariedad del Estado. Pero entonces, ¿para qué se quiere dar tanta obra al ejército? Evidentemente podría haber el interés de comprar la adhesión del ejército a los planes políticos del gobierno. La corrupción a las líneas del ejército. Claro, no, y eventualmente comprarlos para sus planes, digamos. Entonces, ahí podría haber esa intención. Ahora, si lo van a lograr o no lo van a lograr, esa es otra cosa, ¿no? Yo vería el asunto como una partida de ajedrez, ¿no? Porque ustedes decían que el Congreso ha sido un desastre. Yo creo que sí ha sido un desastre. El Congreso sobre todo el Congreso anterior, fue pues completamente capturado por pequeños intereses de todo tipo, ¿no? También en alguna medida, hay una complicidad de intereses con el Ejecutivo, es cierto, pero el Congreso ha tenido sin embargo, una labor defensiva interesante. Si comparamos esto con una partida de ajedrez en la cual las fichas blancas las tiene el Ejecutivo, porque es el que comienza, y las fichas negras el Congreso, el que tiene las fichas blancas intenta controlar el centro del tablero, intenta pasar a la ofensiva, y el jugador con las fichas negras trata de contener el ataque de las fichas blancas. Y eso es lo que ha pasado, digamos, en todos los primeros meses. El Congreso ha jugado muy bien con las negras, en el sentido de que aprobó la ley de cuestión de confianza para, digamos, limitar la posibilidad del cierre del Congreso vía 2 cuestiones de confianza, aprobó la ley del referéndum, cosa que en realidad era simplemente reafirmar lo que está en la Constitución, pero para cortar el proceso del referéndum que está cortado, no vamos a tener asamblea constituyente, salvo que cierren el Congreso por la fuerza, para lo cual requerirían efectivamente la Fuerza Armada, que no la tienen, y entonces negaron las facultades legislativas para el aumento de impuestos. En fin, había una tarea defensiva. El asunto ahora es pasar un poco al control del centro del tablero. Y creo que la ley esta de los requisitos para los cargos públicos ya es empezar, no a la ofensiva, pero por lo menos tratar de tomar el centro del tablero. Faltaría una ley que precise que las elecciones, algo que está también en la Constitución, pero siempre es bueno precisarlo, en el caso de que haya vacancia, o que se agote la sucesión constitucional y haya necesidad de convocar a elecciones, estas sean presidenciales y solo generales. En ese momento, el Congreso va a poder pasar a la ofensiva. Yo estoy de acuerdo, perdón, Gonzalo, para terminar con este tema del Congreso.
Yo estoy de acuerdo contigo, Jaime, de que hay que rescatar las cosas buenas que está haciendo el Congreso, que son muy importantes y son varias. Pero además hay un argumento muy importante para apoyar al Congreso. Es lo que tenemos, ¿no? Es la única forma que tenemos para enfrentar a este ejecutivo chúcaro, malintencionado, corrupto e incapaz. Solo tenemos al Congreso, a este. Y a este Congreso tenemos que apoyarlo, empoderarlo, llevarles ideas, planteamientos, para que juntos con la sociedad civil podamos enfrentar... La narrativa de que este Congreso es tan malo como el Ejecutivo es funcional a los objetivos de cerrar el Congreso. No, por supuesto. Ese es el problema. Yo lo que veo Grave error. El Congreso hay que criticarlo, por supuesto, porque cuando se identifica y coincide con el Ejecutivo en la defensa de intereses y antirreformistas, efectivamente hay que criticarlo, pero tampoco hay que destruirlo y ponerlo al mismo nivel que el Ejecutivo. Es lo que tenemos, es una falacia. Pero el Legislativo tiene que hacer su tarea, porque esto de ganar apoyo popular para el Legislativo no puede ser gratuito. No es por su linda cara ni porque es el Legislativo que tenemos, pues no hay otro a quien vamos a apoyar. Así no se juega. Yo creo que... ¿Se juega con lo que hay, Gonzalo? No, yo no yo creo que el Congreso necesita un cambio urgente. Primero, no pueden seguir aliados en la informalidad. Eso es un pacto. Van a censurar a Silva. Eso es un gran avance. A ver, hablemos de eso, un poco de realidad. No. Yo lo veo así, la censura del ministro Silva efectivamente es una verdadera prueba. ¿Pero prueba de qué? De fuego. A ver, eso. Aunque ahora parezca motivada por el copamiento del sector, es lamentable que en el fondo no sea porque este ministro ha destruido la formalidad en el transporte y ha promovido la informalidad colectivera. Y eso con el apoyo de los votos de varios partidos, Fuerza Popular, Perú Libre, coinciden en esas votaciones. Eso es lamentable. Eso debería cambiar. Si no va a cambiar, ¿por qué esperan apoyo popular? Ahora, el copamiento es una política institucionalizada. Es decir, tú puedes sacar a Silva, no vas a poder sacar a los que ya nombraron, así que se copó y se queda copado. Y por otro lado, seguramente van a nombrar a otro ministro peor que Silva. O capaz de mejorar su copamiento. Pero hay esta ley de requisitos para los altos cargos públicos que va a obligar a que tengan que salir del Ejecutivo muchos viceministros y directores. Directores no, porque no alcanza a directores, lamentablemente, alcanza a secretarios generales de ministerios y a viceministros. Claro, se van a refugiar en el nivel de directores y de asesores, ¿no? Ahora, el Congreso tampoco es pues el meollo del problema, porque aquí el problema es que tenemos un ejecutivo liderado por un presidente que está haciendo un proceso acelerado de destrucción de la economía y del país. Y eso es lo que debiéramos preocuparnos más. ¿Qué está haciendo el presidente ahora para evitar su descalabro? Porque estuvo con problemas serios por estos casos de corrupción. Entonces su salida ha sido esto de visitar postas, visitar escuelas y mostrar que está cerca del pueblo. Ok, pero eso no es gobernar. Gobernar no es ir a lugares pobres y mostrarlos diciendo que como esto ocurre hace 200 años. Y no nos pueden pedir que lo solucionemos en unos cuantos meses. Y además no nos dejan gobernar. Esa retórica habría que contestarla, porque si va a continuar en este plan saliendo en fotos que lo muestran muy preocupado por la pobreza, como si eso fuera a arreglar los problemas de los pobres, estamos cayendo en ese juego de sal. Es que como es un recurso político, es un recurso político, pero hay que combatirlo y denunciarlo, porque si no fuera así, como no es un caso como corrupción que es tan atacable, acá ¿qué puedes hacer? Nada, quedarte viendo la foto, y su base social en el sector en el sur se va a mantener. Y eso parece que tuviera enfriada a la oposición. La pregunta, Pablo, por ejemplo, las encuestas como la de hoy son claras. La gente está con ganas de salir a la calle. Hay alguien que... No, porque todo tiene su momento. Eso, ¿cuándo llega ese momento? Eso necesitas una chispa, y la chispa es bien difícil que se produzca. Pero ya se han producido dos procesos importantes. Ha caído su popularidad, su respaldo, la confianza, brutalmente. No nos imaginábamos eso cuando empezó el gobierno. Pero hace 2 meses, perdón.
y ha caído el respaldo internacional a cero, ¿no? Son dos procesos muy importantes. Falta, por supuesto, que la sociedad civil, ¿no?, salga a demandar los cambios que hay que hacer, ¿no? Yo coincido con lo que decía Gonzalo hace un momento en el entendido de tenemos la obligación de cuestionar al legislativo. Nosotros votamos por el legislativo, el poder es nuestro, el poder es del pueblo, nosotros los pusimos ahí. Yo le exijo a María del Carmen Alba que me explique a mí por qué va y abraza a Cerrón. Yo quiero saber qué es lo que había, cuál era el pacto que había, qué es lo que estaban pensando cuando ella fue y abrazó a Cerrón. Yo quiero saber por qué Fuerza Popular, Renovación y el resto de partidos que ya uno no se acuerda ni cómo se llaman, porque los partidos en el Perú duran 2 años una elección y luego desaparecen, por qué están votando con Perú Libre para normas que están destruyendo la institucionalidad del país. Yo quiero saber por qué estamos ampliando la informalidad en el tema minero. Perdóname, pero el Congreso tiene suficientes enemigos para que nosotros estemos dándole la canilla. Tenemos que rescatar lo bueno que están haciendo. Está bien, rescatemos lo bueno que están haciendo, pero cuestionemos no estoy de acuerdo que hay que cuidar a una institución que no camina. Pero además hay que cuestionar lo malo porque necesitamos crear partidos políticos. ¿Qué es lo que está sucediendo con la caída de la confianza del presidente? Al final quien se está viendo afectada es la democracia, es la gobernabilidad del país. Si Castillo cae mañana, en un mes, en 2 meses o en un año, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué partidos políticos tenemos? Pero eso no lo podemos resolver ahora. Pero tenemos que hablar. Lo único que podemos hacer es contener la desgracia del Ejecutivo. Pero, Pablo, y además empujar desde la sociedad civil para que se empiece a limpiar el sistema judicial. De acuerdo. Como por ejemplo lo de la bendita fiscal de la Nación, que es un escándalo espantoso. De acuerdo, pero si seguimos apagando incendios, no vamos a construir institucionalidad. Y lo que yo estoy planteando es que hay reformas urgentes de las que el sector privado, como ciudadanos que somos, tenemos que ocuparnos. Yo no milito en un partido político, yo no soy funcionaria pública, no quiero ser funcionaria pública, no quiero ser congresista. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que hacer propuestas. Necesitamos una reforma política urgente. Necesitamos crear partidos políticos. ¿Dónde están los empresarios que no están financiando semilleros políticos o financiando partidos políticos? ¿Quién va a presentarse en las elecciones de noviembre de este año? ¿A quiénes le vamos a entregar el canon minero para que haga obras en este país? ¿Qué cosa sucede con el tema de la reforma laboral? 78% de la población económicamente activa se desarrolla en la informalidad. ¿Qué está sucediendo con todas las reformas que están pendientes? Mira lo que sucede con la descentralización. La descentralización lo único que ha logrado ha sido descentralizar la corrupción. No estoy diciendo nada que todos los que estamos acá y ustedes en sus casas no sepan. Lo que no había esa corrupción, no se ha descentralizado la corrupción, se ha empoderado a los gobiernos regionales y locales para que con los recursos que ha generado el sector privado todos estos años, se capturen al Estado para su propio beneficio. Si quieres, ¿no? Esa corrupción no la teníamos en el Perú. Había corrupción en el Perú porque siempre han habido. Sí, pero ese nivel de corrupción no, porque la hemos agrandado, porque la hemos descentralizado. La corrupción en el Perú estaba centralizada. Por haberla descentralizado. Al haberla descentralizado, pues, ampliado la corrupción. Bueno, y ahí yo creo que lo que ha pasado es que hemos tenido un gran crecimiento económico y por primera vez en la historia se ha descentralizado a los gobiernos locales y regionales el 70% de la obra pública. Antes no ejecutaban sino el 3-4% de la obra pública. Se ha descentralizado en los últimos 25 años el 70% de la obra pública, que ahora se ejecuta a esos niveles. Y lo que ocurre es que en los gobiernos regionales ni en los gobiernos locales hay ciudadanos fiscalizadores que paguen impuestos, porque la plata de los gobiernos regionales viene del centro, viene de transferencias del Ministerio de Economía. Y en la mayor parte de los presupuestos de las municipalidades también, porque en el interior las municipalidades casi no cobran, por ejemplo, impuesto predial. Entonces no hay ningún ciudadano que ha elegido, el ciudadano elige al alcalde, elige al gobernador regional, pero como no paga impuestos entonces simplemente no me interesa, ese gobernador, ese alcalde recibe plata del mes, maná que le cae del cielo, y hace con esa plata lo que le da la gana porque nadie lo fiscaliza. La estructura, la corrupción es consecuencia de ese sistema. La estructura política es equivocada. Se les han dado capacidades absolutas a los gobiernos subnacionales. Y no se les han trasladado pueden decidir capacidades. lo que quieran y solo puedes cuestionarlos en el Poder Judicial.
No hay ni siquiera segunda instancia. O sea, la arbitrariedad con que toman decisiones para buscar coimas y buscar fuentes de corrupción es de horror, ¿no? Absolutamente increíble. Y por supuesto, no ha habido un gobierno nacional, no han habido gremios de empresarios, no han habido líderes de la sociedad civil que le hayan explicado al Perú que venimos de ese desastroso periodo de 30 años que termina en el 90, una recuperación casi milagrosa para estar destruyendo todo lo avanzado ahora. Bueno, eso tiene que ver con lo que planteaba pues Cecilia, ¿no? Las reformas, se necesita una agenda de reformas. Lo que pasa es que, volviendo a la analogía del ajedrez, todavía estamos jugando con las negras. No solamente el Congreso, todos estamos tratando de contener los planes más malévolos de este gobierno. Entonces, hay que empezar a avanzar ya a tratar de controlar el centro del tablero. La propia tregua famosa que tú cuestionas y que también fue pues repudiable, está dentro de la idea de jugar con las negras. Es decir, yo no voy a negarte la confianza porque voy a gastar mi bala de plata, ¿no? Entonces, mejor nos amistamos por el momento porque tampoco quiero caer en tu juego. Entonces, es un ajedrez. Es un ajedrez. Ahora una señal de debilidad. Vamos a ver qué pasa ahora con, se le va a dar confianza al gabinete, pero probablemente se va a censurar por lo menos a 3 ministros. Vamos a ver, como veíamos, si es que se va a censurar o no al ministro Silva. Ya se han reunido suficiente número y mucho más que suficiente número de firmas para censurarlo. O sea que probablemente termine censurado. Y esa es una prueba interesante porque el Ejecutivo, el Castillo, ha puesto a algunos ministros ahí. El ministro Silva es clarísima la función que cumple. Él tiene que retribuir los favores de personas, empresas de constructores o transportistas que aportaron a la campaña o a veces con dineros de origen oscuro, digamos, y entonces tiene que retribuirles con contratos, ¿no? Es todo ese sistema de reciprocidad cómplice, digamos, podríamos llamarlo así, del que se ha encargado Silva en ese ministerio. Lo mismo el ministro Heiner, no sé cuántos, Alvarado, creo, en el Ministerio de Vivienda. Bueno, Cerrón ya entró pues al Ministerio de Energía y Minas, de donde seguramente va a cobrar cupos. Va a cobrar cupos para autorizar cosas, para dar el impacto ambiental, para lo que sea. Para ya ha puesto en ese ministerio su gente, la gente que estuvo, ha puesto a los dinámicos del centro, ¿no es cierto? Entonces, claro, tiene que retribuir a todas estas personas con contratos y con puestos de trabajo para que no haya delaciones. Lo peor de todo esto es que ya nos estamos olvidando en el Perú que nos puede ir bien, ¿no? Hace ya más de 10 años que venimos guarda abajo. Ya nos hemos olvidado de esas épocas en que despertábamos y veíamos una nueva inversión, ya sea pública, privada, una asociación público-privada, una nueva empresa que venía al Perú, nuevos productos que se lanzaban al mercado, mejoramiento de los procesos de construcción. Ya nos olvidamos que nos puede ir bien y nos podría estar yendo muy bien. Vamos a crecer el próximo año y los próximos años con suerte 2%. Y podríamos estar creciendo 7%. Y ahí tenemos una situación del sector minero que es súper buena para el Perú, la minería parada, la exploración parada. Tenemos una situación muy buena para la agroexportación, también mediatizada por el Estado. Entonces, esto es adrede, pero a los peruanos tenemos que explicarles que nos podría ir mucho mejor, porque eso es la base para que exijamos un cambio profundo. Yo quiero tomar lo que ha dicho Jaime sobre el tema de esta analogía a las fichas de ajedrez. Y yo puedo entender que desde el Congreso los políticos estén de alguna manera maniatados por la presión que está viniendo del Ejecutivo, pero eso nos obliga al rol del sector privado a comenzar a plantear propuestas. Sabemos cuáles son los problemas que hay en el Perú y sabemos que hay que hacer reformas. Entonces, en lugar de quedarnos esperando que los políticos hagan algo, que el Estado haga algo o que los medios de comunicación que están hoy en día centrados en intentar transparentar todo lo que está ocurriendo, hagan propuestas, es desde el sector privado desde donde tienen que venir las propuestas de reformas. La reforma política es importantísima, la reforma de la descentralización es importantísima, todo el tema de obras de infraestructura. ¿Por qué no desde el empresariado
buscamos plantear cuáles son las obras de infraestructura más importantes que necesita el Perú para salir adelante. Tenemos un gobierno de izquierda, marxista, leninista, a veces marxista-leninista, otras veces no sabe qué cosa es, que lo que está haciendo es parando la inversión privada y parando con ella el desarrollo del país. Nosotros como sector privado tenemos que dar la batalla, tenemos que salir y hacer propuestas. ¿Cuáles son las obras de infraestructura que tenemos que impulsar? ¿Cómo generamos más puestos de trabajo en el formal para que todos los peruanos accedan a una mejor calidad de vida? Bueno, hay 52 obras priorizadas en el Plan Nacional de Infraestructura que están con un 5% de avance tras 3 años. Así que, y que ahora van a volver a revisar para calentar el papel. Imagínate, solo para eso. Bueno, yo me haría 2 o 3 preguntas sobre qué puede seguir. ¿Podría el gobierno ponerse a gobernar en serio? A veces escucho gente que sale con que ahora sí deben nombrar un gabinete de gente calificada para salir de esto. Jamás lo van a hacer, caramba, y recaen en el tema. El gobierno no puede gobernar en serio porque no le convendría hacerlo. Debilitaría su propia tesis justificatoria de una nueva constitución, que es nada funciona hace 200 años. ¿Cómo va a empezar a funcionar ahora? Por otro lado, ¿puede la oposición aglutinar los votos para una vacancia? Es un montón de votos. O la nueva variante de una denuncia constitucional de traición a la patria sin que haya habido nada concreto de parte del presidente Castillo, excepto una barbaridad que dijo sobre consultar sobre ceder el mar. Eso no es pues algo concreto como para avanzar por ese camino, y están tratando de avanzar. Ahora, esto no parece realista, tampoco parece posible. En la medida que los congresistas tienen un empleo por 5 años y no quieren soltarlo. Entonces, ¿cómo conjugar? O que se quede el Congreso y que se vaya el Ejecutivo. Sería otro camino, pero al público eso le parecería chicharrón de cebo. Pues para eso que se vaya todo el mundo. Es lo que pasaría, sería espontáneo. Entonces, lo más probable, y lo digo, espero que me equivoque, es que le van a dar la confianza al gabinete Torres. Ahí quiero ver qué sigue en esta película. Ya dijo Jaime, ¿no? Sí, probablemente le van a dar la confianza, le van a dar la pero confianza, censurando a algunos ministros. Claro, Al mismo tiempo. Antes y después ya comenzó el proceso de censura del ministro Silva. Hay 2 ministros más en fila, que son el de Salud y el de Justicia. Y no se puede hacer confianza por la censura de un ministro. Que yo sepa, no. Ya no, pues. No, ya no se puede hacer Ese eso. es uno de los frenos que ha generado el Congreso. Bueno, ojalá que puedan avanzar por ese camino. Y la otra pregunta, el tema que la tú calle, criticas, Pablo, para ti, la pregunta, ¿la calle crees que está lista? ¿La gente saldría a pelear? no está lista. Evidentemente, si no, ya estaría fuera. ¿No hay liderazgo en los partidos? A los partidos no sé quién los sigue. Por otro lado, se necesitan acciones efectivas, no gestos vacíos, pues. Bravuconadas de líderes que no tienen votos en el Congreso, ni tampoco tienen seguidores en la calle. ¿Dónde estamos? Y por último, ¿qué podría ocurrir? Un desenlace popular en las calles, tomar las calles. Bueno, esos son los movimientos que surgen de las redes. ¿Creen que hay una posibilidad, Pablo, de que comulguen esos movimientos que salen de las redes con lo que nosotros venimos? Yo no creo que eso sea suficiente. Mira los movimientos populares que se han hecho en Venezuela. ¿De qué han servido? No estoy pensando en Chile. ¿Qué ha pasado con los movimientos populares en Cuba? No, pero eso ¿De qué ha servido? No se puede comparar, ¿no? Cuando hay estos regímenes. Yo pienso en Chile todavía no han entrado a gobernar. Pero se han conseguido un nuevo gobierno y están haciendo una constitución. Pero todavía no han entrado a gobernar. Pero donde sí gobiernan, que es Venezuela y Cuba, ¿no? Las manifestaciones no han logrado absolutamente nada. No es imposible con la cantidad de yo creo que el que tema hay. pasa por utilizar todos los caminos que nos da la Constitución. Y no descartaría, como tú descartas, el tema de la acusación constitucional. Hay gente que lo ha evaluado, gente seria, que también considera que es una opción. Yo creo que tenemos que usar todos los caminos de la Constitución para desde el Congreso pedirle al presidente que se vaya en la forma que sea necesaria. Yo discrepo con eso.
Sin embargo, ¿tú no crees ¿Con qué discrepas? con Pedirle el que se hecho vaya. de que el presidente se vaya? Porque ¿quién va a entrar? Se va el presidente. Estoy diciendo vacarlo, pues sí. Está bien, por eso, te entiendo perfectamente, pero si lo vacamos, ¿quién viene al día siguiente? Bueno, pues. Porque no estamos haciendo el análisis del día siguiente, porque los peruanos somos cortoplacistas. Por eso no nos emocionamos, no salimos a las calles, Bueno, no pero, marchamos. Cecilia, cualquier cosa que venga después sin duda va a ser mejor. Antonio Ahora- Mala, Verónica Mendoza. No tenemos ahora cómo van a salir de la gobernar cárcel, ¿no? el día No lo siguiente. sabemos. No, pero El día tenemos que siguiente, comenzar a Cecilia, hablar del día siguiente, El Pablo. día siguiente es muy importante, Cecilia, pero no Importantísimo. tenemos en el corto plazo cómo resolverlo antes de sacar a quien hay que sacar. Pero sí me gustaría decir dos cosas. Uno, que todavía no somos Venezuela y todavía no somos Cuba. Tenemos la oportunidad de retomar el control de nuestro país. Y para eso necesitamos a los líderes hablando y ejerciendo presión. Y necesitamos a los ciudadanos ejerciendo Bueno, ciudadanía y en las calles. Claro, para que el Congreso se avenga a vacarlo. Juan Carlos Tafur ha señalado que ha llamado la atención sobre el hecho de que López Aliaga ha dicho o ha prometido que él no va a participar en las elecciones del 2025. Yo creo que es una estrategia electoral de López Aliaga, pero digamos, tomémosle la palabra. Y entiendo que Keiko Fujimori tampoco participaría, aunque no lo ha dicho. Digamos, si efectivamente esas dos personas se inhiben, habría que esperar que Acuña también se inhiba. De alguna manera él en algún momento se ha inhibido diciendo que él va a ser candidato al gobierno regional de La Libertad. Entonces, eso crearía las condiciones para buscar, digamos, una suerte de alianza, de agrupación de sectores, de partidos de centro y derecha, digamos, ¿no? Y O buscar nuevos detrás de líderes, Jaime. y buscar nuevos líderes. Está Iquiabra, está Fernando Sillonis, en fin, hay que buscar nuevos líderes, ¿no? Juntar a los dos, que abra y sillones. Puede sería ser, una Yo dupla creo sobre- más en nuevos líderes que en partidos que son francamente... De acuerdo, pero Cascarones los del partidos, pasado. O sea, creo que- generar un sistema de partidos va a tomar muchísimos años. Se necesita la reforma política, como dice Cecilia, para que eso se produzca. Mientras tanto, hay que trabajar, como dice Cecilia, yo sí estoy de acuerdo, y el sector empresarial tiene que hacerlo, porque en este momento nadie más está con la capacidad de hacerlo, una agenda de reformas y de cambios. Ahora, el Congreso también podría empezar ya cuando tome el centro del tablero y pase un poco a la ofensiva, empezar a plantear una agenda de reformas. El problema es que y hay reformas y hay leyes que se pueden aprobar para la gente, para de alguna manera también levantar la imagen del Congreso. El problema es que muchas de las Que reformas no sean populistas. tampoco son populares, ¿no? Entonces, hay que deshacer una serie de cosas que se hicieron en el Congreso anterior, esta famosa ley CAS, o la ley de negociación colectiva, O la no reelección. esta ley de negociación colectiva que es una bomba de tiempo fiscal que va a hacer estallar el Estado peruano en 1000 pedazos y volverlo inviable, porque ya hay una suma de 99.000 millones de soles, ha revelado el MEF, de demandas dentro de esos procesos de negociación colectiva. Y el margen del Estado es de 1.000 millones. 1% podría atender, pero como no hay manera de controlar, porque la ley que se aprobó irresponsablemente no le permite al MEF poner ningún límite, ningún tope, entonces la única manera de demandar esos laudos que se aprueben es ante el Poder Judicial. Vaya usted a las calendas griegas. Entonces, realmente muchas reformas que hay que hacer son deshacer antirreformas. Si se Pero pueden Es una paralizar, cosa increíble. si se pueden paralizar los procesos mientras se juzgan, esa es la forma de actuar. Pero además creo que es importante reconocer una cosa. Estamos hablando de una negociación colectiva que le beneficia a ¿cuántas personas? Al 2% de trabajadores del país, porque el 78% de los trabajadores del país está en el sector informal. Así es. Entonces, estas medidas populistas no benefician a los peruanos, en realidad benefician a un grupito muy pequeño. Tú has dicho, nos hemos olvidado de dónde venimos. Y nos hemos olvidado de dónde venimos porque no hemos hecho la tarea de explicarle a la gente cómo era el Perú en 1990. Cómo vivíamos, la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la falta de acceso a educación, a salud. No les hemos explicado eso. Tenemos que comenzar a explicarles de dónde hemos venido, todo lo que hemos logrado. Nunca antes en el Perú, con este modelo económico, se había logrado reducir la pobreza como se ha logrado reducir. Nunca ha habido más gente con acceso a vivienda, a agua, a saneamiento, a electricidad,
Hay muchísimo por hacer y tenemos que hacerlo, pero tenemos que voltear a mirar de dónde venimos y tenemos que dejar que las empresas y los empresarios hagan lo que tienen que hacer, y esto es generar bienestar. Y sobre todo comprometerse con lo que dices, comunicar y comunicar. De dónde venimos, cómo nos hemos recuperado y cómo nos están destruyendo, mientras nuestras oportunidades siguen siendo maravillosas. El Perú tiene una oportunidad fantástica de salir de la pobreza, de tener gente rica, ciudadanos del mundo desde el Perú, con sus familias, con sus amigos, sin que tengan que emigrar. Hoy día hay un proceso gravísimo que no está medido, pero que estoy seguro es muy, muy importante, ¿no? Se habla de la fuga de capitales. Mucho peor es la fuga de talentos que está habiendo. Nuestros jóvenes se están yendo, ¿no? Estamos perdiendo a los peruanos que tienen más capacidades de crear riqueza y sacarnos de esta situación. El problema, y retomando, enlazando eso con lo que había dicho Cecilia, es que no solamente estamos expulsando a los peruanos del Perú, estamos expulsando a los peruanos de la República Peruana, del Estado peruano. El Estado es profundamente excluyente y se está volviendo cada vez más con las medidas que está dando este gobierno. No quiere ahora subir a 3 sueldos, me parece, el costo del despido arbitrario. Se está volviendo las reglas laborales cada vez más costosas y cada vez más rígidas, lo cual no hace sino expulsar a la gente de la formalidad, impedir la formalización, impedir que los peruanos que quieren realmente incorporarse al Estado legal, que quieren progresar, que quieren crecer y acumular, puedan hacerlo. Bueno, como conclusión, para terminar, gracias a todos, creo que hemos caído en manos de la informalidad. La política está copada por la informalidad. Este gobierno es profundamente informal, ha demostrado cada día su incapacidad para gobernar y la oposición no sabe cómo enfrentar ese problema. Es algo realmente nuevo también para cualquiera de nosotros. Como dijo Cecilia, no somos ni Cuba ni Venezuela. Yo diría, todavía tenemos que tener mucho cuidado y no hay tiempo que perder. El país no lo soportaría. Hay importantes diferencias de los peruanos con los venezolanos, ¿no? Los peruanos, por ejemplo, están enamorados del Perú y ellos, ante cualquier crisis, recurren a sí mismos. El peruano no espera que el Estado le arregle sus problemas, no espera que las empresas le arreglen sus problemas. El peruano recurre a sus propias capacidades, a su familia, a sus amigos, a su barrio. ¿Ya? Entonces, hay una materia prima, una naturaleza en los pobladores de este maravilloso país que nos ayudan, ¿no es cierto?, a reconstruir esto muy rápidamente. Pero tenemos que efectivamente comprometernos con explicar, comunicar y actuar, ¿no?